En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta oportunidad vamos a hablar sobre San Agustín y sus reliquias y su tumba en Pavía, Italia. Es decir, conocer un poco el recorrido que tuvieron las reliquias de San Agustín desde Algeria, donde él muere, hasta llegar a Italia, por qué llegaron a Italia, y luego descubrir el monumento funerario de San Agustín en Pavía, que es muy hermoso, un monumento que es una obra de arte. Digamos simplemente, San Agustín muere, como ya sabemos, el 28 de agosto del 430, muere a los 75 años de edad en la diócesis, en la ciudad de Hipona, que era su diócesis. Aquí justamente en la foto se ve el sitio arqueológico de Hipona, como es hoy en día. Yo tuve la gracia de poder visitarlo en febrero de este año, y se ve la Basílica de la Paz, que se llama, que es la catedral de Hipona, la catedral de San Agustín. Bien, San Agustín cuando muere es enterrado en esta iglesia, según justamente su voluntad quería ser enterrado en su iglesia, y según una práctica que había ya mantenida en la época de enterrar a los obispos ya en su propia iglesia catedral. Cuando San Agustín muere, en el 430, los vándalos, los pueblos bárbaros de Europa del Norte, habían ya llegado prácticamente a Hipona, habían empezado a conquistar el África del Norte. Entonces, prácticamente en ese año, ellos ya, los vándalos, están a las puertas de la ciudad de Hipona. La ciudad de Hipona es asediada y por eso San Agustín muere en algún modo con esa angustia de no saber qué va a pasar de la ciudad de Hipona, si va a ser conquistada o no por los vándalos y qué es lo que va a suceder después, aunque siempre con esa esperanza en Dios que es providente y que sabe por qué permite las cosas. Pero bueno, el contexto es ese entonces en el momento de la muerte. Es así que algunos años más tarde la ciudad de Hipona va a caer bajo el poder de los vándalos y se empieza a ver un poco el peligro justamente para el pueblo católico, sobre todo para el clero católico y los obispos católicos, porque los vándalos son arrianos y por lo tanto heréticos, pero además que vienen con un deseo explícito de destruir y de eliminar todo lo que diga la Iglesia Católica, rastro católico en el África del Norte. Algunos años más tarde de la muerte de San Agustín llegan a Cartago, la capital prácticamente del África del Norte, y conquistada Cartago se instala el reino de los vándalos en África del Norte, se instala también su capital en Cartago. Así es que muchos obispos son expulsados, exiliados, varios evidentemente martirizados, los que son exiliados son enviados por un lado a Italia, algunas zonas de Italia, sobre todo el sur de Italia, y por otro lado a Cerdeña, y por lo tanto los mandan a trabajos forzados a esos lugares. Entonces llegan algunos de estos obispos, entre ellos Fulgencio de Ruspe, San Fulgencio de Ruspe, que nació en el sur de Túnez y que es uno de los grandes discípulos de San Agustín. Es un siglo más tarde, no lo conoce San Agustín, pero sigue su doctrina. Y entonces, cuando se crea toda esta situación, prácticamente en fines del siglo V e inicios del siglo VI, son exiliados por los vándalos y deciden de llevarse también el cuerpo de San Agustín para evitar justamente que sufra algún tipo de profanación, que los restos sean perdidos. Prácticamente no conservamos cuerpos de los santos en todo el África del Norte, no se conservan porque justamente fueron algunos robados, otros ciertamente que se perdieron las reliquias, fueron profanadas, pero otros se los llevaron justamente para protegerlos. Y muchos de estos cuerpos de los santos los encontramos en Cerdeña, en Italia, en Francia. Entonces el cuerpo de San Agustín es llevado en un primer momento hacia Cagliari, justamente con San Fulgencio de Ruspe y otros obispos de Algeria,
donde lo van a depositar en la cripta de una iglesia cerca del mar, del puerto de Cagliari prácticamente. Hoy es lo que se llama el Palacio Accardo, donde todavía se conserva la cripta, que es la imagen que ustedes están viendo ahora, ese monumento funerario. El monumento funerario es del 1638, pero allí estaba el cuerpo de San Agustín, y de hecho hay un epitafio donde se cuenta justamente que el cuerpo de San Agustín estuvo muchos años en esa cripta y fue llevado allí por Fulgencio de Ruspe y otros obispos. Allí entonces estuvo el cuerpo de San Agustín hasta que llegaron los sarracenos. En el 690 los árabes conquistan Cartago y toda el África del Norte, y de allí pasan hacia la Italia. Entonces, prácticamente en el siglo VII se instalan en estas regiones, y en esta ocasión el rey Lituprando, que era el rey de los longobardos, se entera un poco de esta situación, ve la situación difícil que se empieza a crear con la llegada de los sarracenos, y por lo tanto saben también que allí está el cuerpo de San Agustín. Entonces el rey Lituprando, por dos motivos: por un motivo para salvar las reliquias, también como pasó lo mismo a la época de los vándalos, salvar las reliquias de los sarracenos, de mano de los sarracenos, para que no se pierdan y no se destruyan. Y por otro lado también el tema de tener una reliquia importante daba prestigio a la ciudad. Entonces el rey Lituprando decide de comprar las reliquias a los sarracenos. Estas reliquias fueron vendidas por 60.000 coronas de oro. Bueno, providencialmente también un precio alto por las reliquias de tan gran padre de la iglesia como fue San Agustín. Estas reliquias entonces las llevó el rey Lituprando hacia Pavía, donde él tenía su sede. Allí llegan entre el 712 y el 715, inicios del siglo VIII. Y las reliquias son depositadas en la cripta de la iglesia de San Pedro de Pavía, que esta iglesia tenía un techo dorado, y por lo tanto le llamaban, y le llaman todavía hoy, la iglesia de San Pedro in ciel d'oro, con el cielo dorado, justamente por la arquitectura que presentaba esta iglesia. Las reliquias de San Agustín entonces son llevadas en la cripta. En la cripta de esta iglesia también se conservan los cuerpos del rey Lituprando, evidentemente, y también del filósofo Severino Boecio, que allí en la tumba es considerado como beato. Esta iglesia, y sobre todo este monumento funerario que ustedes están viendo en la imagen, un monumento funerario que es un capolavoro realmente del arte longobardo, fue construido en 1362 por los Visconti, una familia real y distinguida de Pavía. El monumento funerario está hecho de mármol de Carrara y fue realizado por el artista Bonino da Campione, y es decorado con 95 estatuas y 50 bajorrelieves. Las estatuas y sobre todo los bajorrelieves son los que cuentan la vida y las obras de San Agustín. Prácticamente tiene 3 niveles. El primer nivel está justo todos los paneles y esos bajorrelieves que cuentan su vida. En el nivel del medio hay una esfinge del cuerpo de San Agustín que lee los salmos penitenciales, y en la parte de abajo están también las estatuas que acompañan siempre las distintas figuras de la vida de San Agustín. Luego está el altar, y debajo del altar se conservan las reliquias de San Agustín, tal en el cofre que el rey Lituprando hizo construir, un cofre de plata que hizo construir para las reliquias de San Agustín. Vamos a empezar ahora a ver algunas de las imágenes, algunos de los bajos relieves de la tumba de San Agustín. Ante todo vemos en este bajo relieve
la figura de San Agustín que escucha las predicaciones de San Ambrosio. Como sabemos, San Agustín llega a Milán, enviado por Símaco, para enseñar la retórica. Allí justamente él llega siendo maniqueo y se pone a escuchar las predicaciones de San Ambrosio, primero para tratar de poder descubrir en las predicaciones de San Ambrosio, descubrir los errores y poder justamente contraatacar y destruir esos errores que pretendía encontrar en las predicaciones de San Ambrosio. Sin embargo, escuchando esas predicaciones, de a poco empiezan a tocar el corazón de San Agustín, hasta que a causa de las predicaciones empieza a alejarse del maniqueísmo, y son lo que van a dar un poco el golpe final para su conversión, pero sobre todo, como San Agustín mismo lo explica, se convierte no solo por las homilías de San Ambrosio, que eran profundas e intensas, sino por el ejemplo de vida de San Ambrosio y además por el amor que la iglesia milanesa tenía hacia San Ambrosio y el mismo testimonio de vida de toda la iglesia de Milán. Justamente allí se veía perfectamente esa unidad entre el obispo y los fieles y cómo todos vivían según ese espíritu que enseñaba San Ambrosio en sus predicaciones. Luego tenemos el famoso momento de la conversión de San Agustín, que lo conocemos bien, lo que se llama el Tolle Legge, donde él escucha la voz de esa persona, de ese niño, de ese joven, que en la figura en este bajo relieve está representado como el ángel, que le presenta justamente el texto de las cartas de San Pablo, y donde él escucha diciendo toma y lee, donde él empieza a leer y lee ese texto de San Pablo, donde él se va a identificar perfectamente, y empieza a llorar. Esa conversión que se produce en su corazón, empieza a llorar, y luego se encuentra con Ponticiano, donde se lo ve también allí hablando, donde empiezan a hablar justamente de la vida de San Antonio, y un poco es lo que va a iluminar también esta conversión de San Agustín, a raíz de la vida de San Antonio, cómo San Antonio había dejado todo, y después de su conversión deja absolutamente todo, leyendo un paso bíblico también. Del mismo modo, Agustín experimenta la misma cosa a través de esa lectura bíblica del texto de San Pablo, experimenta la conversión en su corazón. Esta conversión se produce en el año 386. Luego, San Agustín empieza a prepararse para el bautismo. Aquí se ve en este bajo relieve, de modo muy hermoso, se ve San Agustín. De un lado se ve San Agustín, luego está Aurelio, que se bautiza juntamente, y van a ver del otro lado de rodillas a un niño. Ese niño es Adeodato, que es el hijo de San Agustín. Los tres son los que se preparan para el catecumenado y son bautizados por San Ambrosio. Luego van a ver a Santa Mónica, que está de rodillas participando al bautismo de su hijo. Acordémonos que Santa Mónica juega un papel muy importante para la conversión de su hijo y el contacto con San Ambrosio. El bautismo fue en el 387, un año después de la conversión, para la Pascua del 387. Luego tenemos este otro bajorrelieve donde se muestra la muerte y el funeral de Santa Mónica, de modo muy hermoso también, el cuerpo de Santa Mónica, que viene acompañado siempre por frailes, y luego San Agustín, que se lo ve en la cabecera de Santa Mónica. Allí se lo ve a San Agustín. Sabemos que Mónica muere a Ostia, en Roma. Los dos, San Agustín y Santa Mónica, estaban prontos para volver a África. Esto es siempre en el 387 prácticamente, mediados del 387, y Mónica muere allí en Ostia,
Recordemos lo que Mónica le dijo a San Agustín: no importa dónde dejes este cuerpo, lo importante es que te recuerdes de mí en el sacrificio del altar. Luego vemos en este otro bajorrelieve San Agustín rodeado de monjes. Justamente lo conocemos a San Agustín como el fundador del monaquismo occidental, es decir, en la forma del monaquismo organizada. Lo que va a ser San Agustín particularmente, el modo de vivir cenobítico y de los eremitas era ya conocido, sobre todo en África del Norte, pero cuando llega aquí San Agustín, cuando llega al África del Norte y sobre todo en su diócesis, él primero va a fundar una especie de monasterio para laicos, donde simplemente lo que hace es vivir la vida comunitaria y la oración. Pero luego funda, cuando llega a Hipona y cuando ya es sacerdote y luego obispo, funda un monasterio para sacerdotes, donde va a crear un régimen especial de vida monástica, que es justamente la vida de contemplación y de oración junto con el apostolado. Y por eso decimos que, en algún modo, la vida monástica empieza en África del Norte, empieza también con San Agustín. Y él da una regla. Esto es la fundación de estos monasterios son en el 391. Ahora, la regla que San Agustín instituye es muy interesante porque San Agustín la instituye para el monasterio de su hermana. Su hermana era superiora de un monasterio para mujeres. Habiendo un conflicto en el interior del monasterio de su hermana llama a San Agustín justamente para resolver este problema y por lo tanto San Agustín escribe una regla para que haya una disciplina, para que haya un orden. Entonces se escribe esta regla y es a partir de allí que se instituye la regla de San Agustín, de la cual después nacerá justamente la orden de San Agustín como la conocemos hoy en día. Aquí se ve, esta es la parte central del monumento funerario de San Agustín en Pavía, donde se lo ve justamente leyendo los salmos penitenciales en el lecho de muerte. Cuando San Agustín está en agonía prácticamente, él decide y empieza a leer los salmos penitenciales porque justamente se consideraba como un penitente que tenía que hacer penitencia para ganar el cielo. Aquí, en este otro bajorrelieve, se ven los momentos que hablamos al inicio de la llegada del cuerpo. En la parte de abajo del bajorrelieve se ve la llegada del cuerpo a Pavía, acompañado por el rey Lituprando, y en la parte de arriba la llegada del cuerpo a la Basílica de San Pedro in Celdoro, siempre acompañada por el rey Lituprando, que sigue el cortejo que lleva el cuerpo de San Agustín. Esto, como ya lo mencionamos, a inicios del siglo VIII. Finalmente, una parte de las reliquias de San Agustín, sobre todo esta parte del brazo, del antebrazo de San Agustín, fueron donadas desde Pavía a la iglesia de Hipona, la basílica de Hipona, en el 1842. Y hoy en día se conserva justamente como se ve en la foto. Y por último, esta reliquia, que es la que nosotros conservamos aquí en la Catedral de Túnez, una pequeña reliquia que es parte, un pedazo de tela utilizado por San Agustín. Esta reliquia estaba en el convento de las Carmelitas en Cartago y luego, traídas hacia la catedral, quedaron expuestas aquí y así se venera hoy en día esta pequeña reliquia de San Agustín. Para terminar, tenemos que decir que la iglesia de San Pedro in Celdoro fue con Napoleón, quedó como un depósito de leña. El monumento funerario quedó realmente muy destruido y las reliquias de San Agustín fueron llevadas a la catedral de Pavía, donde fueron abandonadas en la sacristía prácticamente por casi un siglo. Luego
En el 1900, el 7 de octubre del 1900, se restaura el monumento funerario con un gran esfuerzo y se traen de nuevo las reliquias de San Agustín de modo solemne, se depositan de nuevo bajo el altar donde se encuentran hoy en día. Termino simplemente esta pequeña presentación con esta frase de San Agustín que nos puede ayudar a todos ciertamente, y con esa retórica y sabiduría de San Agustín. Decía él en un sermón predicado a sus fieles: que nadie diga, ¿para qué voy a la iglesia? Mira, los que van todos los días no practican lo que oyen. Sin embargo, hacen algo, oír. Así algún día podrán hacer las dos cosas, oír y practicar. Pero tú, ¿cómo vas a llegar a practicar si estás huyendo de escuchar? Justamente San Agustín, una de las cosas que tuvo fue escuchar, buscar la verdad y escuchar esa voz interior. Pidamos esa gracia entonces de poder también nosotros saber escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de la Iglesia, escuchar la voz de estos grandes padres de la Iglesia, como lo fueron San Agustín y tantos otros. Que este gran santo interceda por nosotros.